Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vamos a hablar hoy de la alta presión. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Allá está mi amigo Jorge, que es el que me filma, quejándose de que tengo esta camisa de este color, que dice que se parece mucho al fondo, y como se parece al fondo, que yo me voy a perder, que no se va a ver nada más que mi cara y mi voz, y sabe Dios, ¿no? No le hagan caso, no le hagan caso. Ustedes presten atención a lo que estoy diciendo, digo, si les interesa el tema. Déjenme decirles, hay cantidad de gente con problemas de alta presión. Vamos a hablar de qué ocasiona la alta presión y después vamos a tener otro episodio distinto para buscar las soluciones. Lo que pasa es que este tema pica y se extiende. Voy a pasar a esto. Fíjense. La alta presión, que es algo bien común entre las personas sobrepeso, pero también hay personas flacas que tienen problemas de alta presión. Pero vamos a hablar un momentito de cómo es que se crea. Fíjense. Dentro del cuerpo, puede una persona gordita, pero puede ser uno flaco también. Porque los flacos también padecen de alta presión, pero los gordos padecen mucho más de alta presión que los flacos. Cuando dentro del cuerpo existe el sistema cardiovascular, que es el corazón que está a este lado, ¿no? Y de ahí salen unos conductos, ¿verdad?, que van por todo el cuerpo y llevan la sangre a través de las venas, las arterias, la llevan a todos los miembros del cuerpo. Imagínense una tubería, vamos a ponerlo bien sencillito para que lo entienda. Esa tubería que se llaman arterias y venas, pero principalmente las arterias, que son las que llevan la sangre limpiecita, ¿no? La que sale del corazón oxigenada. Pues ese sistema es un sistema flexible. En otras palabras, cuando su corazón bombea y hace presión, el sistema hace así. O sea, se expande junto con el latido del corazón. Eso es lo que se supone que pase. El problema de alta presión empieza cuando el corazón bombea y ese sistema se queda rígido. Porque bombea y ahora tiene que subir la presión. Eso es una de las cosas que pasa. Cuando una persona tiene alta presión, ¿verdad? Es el equivalente de que usted tiene una manguera en su casa y usted tiene conectadas 3 mangueras a la misma vez. Si tiene conectadas 3 mangueras a la misma vez, pues obviamente la presión va a estar bajita porque está escapando por muchos sitios. Pero imagínense que esa manguera que está flexible, que es una manguera nueva, ¿verdad? Pues esa manguera, cuando usted la prende la pluma y entra la presión de agua, pues esa manguera es flexible. Y como es flexible, pues sujeta bien la presión y la pasa correctamente a donde usted va a echar el agua. Pero si esa manguera usted la deja al sol y deja que se tueste y deja que se cuartee, esa manguera se pone sólida. Y cuando se pone sólida la goma, ahora no cede. Pues algo así le pasa al cuerpo humano. El cuerpo humano, las arterias, una arteria, ¿verdad?, por donde pasa la sangre, se supone que es flexible. Pero eso empieza a llenarse de calcio. Y el cuerpo en efecto se calcifica. Y es como si la persona se momificara. Se vuelve como una momia, se pone rígido. ¿Qué pasa? Cuando eso se pone rígido, además de que se pone rígido, se crean pequeñas inflamaciones, células muertas, y eso crea que entonces el cuerpo, para reparar, va y empieza a poner colesterol encima. Algunas personas que no conocen el sistema dicen que la causa es el colesterol, que tapa las arterias y demás. Eso no es cierto. El colesterol entra a tratar de reparar un problema que ya estaba en la pared. O sea que cuando una persona, por ejemplo, está bien gorda, el cuerpo está bien ácido, hay mucha inflamación, hay mucha destrucción celular, hay muchas células rotas, hay muchas células inflamadas. Ahora el cuerpo tiene que mandar el colesterol para reparar esas partes que están rotas, para que no se le rompa. Empieza a meter calcio, empieza a perder flexibilidad y entonces el corazón no tiene más remedio que levantar la presión para que la sangre le llegue a todas las células. Así que esa es la causa básica de la alta presión. Por ejemplo, causas principales de la alta presión: deshidratación. Una persona no usa suficiente agua y si no usa suficiente agua, sube la presión. Una persona, por ejemplo, come demasiados carbohidratos, demasiados alimentos tipo E. Alimentos tipo E, que son carbohidratos refinados, suben demasiado la glucosa. Esa glucosa obliga al cuerpo a producir mucha insulina. La insulina ya se sabe científicamente que obliga a los riñones a retener la sal. Y cuando retiene la sal, ya usted sabe lo que pasa, sube la presión.
O sea, que hay distintas causas para la alta presión, pero así las principales es que este cuerpo como tal está demasiado rígido, está demasiado poco flexible, y eso también tiene que ver con la falta de minerales vitales como el magnesio y el potasio, que lo vamos a hablar en un próximo episodio, para que usted vea cómo puede usar suplementos naturales con magnesio, potasio, mucha agua, una dieta correcta, y usted verá cómo la presión le empieza a bajar a normal. Toda persona que tenga alta presión puede reducir esa presión dramáticamente si hace las recomendaciones correctas. ¿Sabes qué? La verdad siempre triunfa. Vengo con un próximo episodio para terminar este tema.